Listo. Empezamos con esta nueva semana, ¿sí? Que corresponde a la semana del 30 de abril al 7 de mayo. Eh, Vamos a analizar dentro de la materia de lengua y literatura lo que trata sobre la composición de textos literarios, ¿ya? Voy a continuación a compartir mi pantalla para poder iniciar con el tema, ¿sí? De igual manera, hacerles acuerdo que todas estas recursos y las actividades que se presentarán a continuación ya están subidas en la plataforma, ¿no? Entonces, está disponible para su lectura, revisión y para que pueda realizar sin ningún inconveniente las actividades, ¿ya? Bien, ok, aquí está. Como les decía, eh, vamos a ver lo que corresponde a la composición de textos literarios, ¿sí? Algunas técnicas de redacción, cuáles son las fases de la redacción, las leyes de los elementos de la comunicación, las técnicas de redacción que se utilizan en textos literarios para complementar esta temática, ¿ok? Pues bien, cuando nosotros... Bien. Hola Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando nosotros redactamos un texto, expresamos nuestras ideas y sentimientos de una manera ordenada, ¿sí? Siguiendo el lenguaje escrito y los regalos que tiene el lenguaje, ¿no? Como la gramática, entre otros. El español o la lengua castellana, ¿sí? Es bastante rica y variada en cuanto a fonología se refiere y gramática. Entonces, nuestra forma de escribir, ¿sí? Es, si nosotros nos proponemos escribir un texto, tenemos muchas opciones para hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando trasciende el hecho de simplemente escribir un texto? ¿Sí? Allí pasamos por varios procesos, ¿sí? Especialmente cuando se trata de textos literarios. Cuando hablamos de textos literarios tenemos que seguir un orden, el orden que tenemos justamente aquí en pantalla, ¿no? Dice, el primer paso es la preescritura. Vamos a encerrar. El primer paso es el de preescritura. Luego tenemos el proceso de escritura, ¿sí? Y finalmente tenemos el proceso de revisión. Entonces no se trata simplemente de hacer un texto por hacerlo, ¿no? Sino que existen estas fases o estos procesos que van a hacer de nuestro texto literario algo eh, bien hecho, ¿no? Algo adecuado. Vamos entonces a ver de qué se trata cada una de las fases de redacción, ¿sí? Ya vimos que eran tres, la de planeación o preescritura, escritura o redacción del texto y revisión o posescritura. Perdón. En la fase de planeación es en donde el autor tiene todo el chance de ser un investigador, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Que el autor tiene que revisar fuentes de información que sean de relevancia, obviamente, para el tema que vaya a escribir, ¿sí? ¿Qué debe buscar en estas fuentes de información? Debe destacar información relevante con el fin de realizar una síntesis de esta información, incorporando los conceptos y definiciones más importantes o los datos de mayor interés, ¿no? Ejemplo, a mí me llama la atención escribir una novela sobre los años 80, ¿ya? Voy a hacer una novela de romance, ¿ya? Sobre los años 80. ¿Qué necesito yo? Revisar fuentes de información,
que me lleven a aquella época. Revisar información relevante de los años 80. Luego hago una síntesis o un borrador de esto, donde voy a incorporar conceptos, definiciones importantes o también datos de mayor interés. ¿Sí? Esto nos va a servir como peldaños para tener un punto de partida en la escritura. Luego que ya tengo, digamos, los ángulos claros acerca de qué es lo que voy a escribir, viene la escritura o redacción del escrito, ¿sí? Aquí es donde ya empieza a tomar forma la idea central. Ya he investigado un poco, ya tengo ideas sobre qué puedo escribir y qué datos puedo plasmar, ¿no? Que sean de mayor interés. Entonces realizo un esquema o índice pertinente. Desde aquí se parte la escritura, realiza un esquema o índice y se procede a elaborar la redacción del texto en base a este índice o esquema que se hace en primera instancia. Una vez que tengo este esquema, empiezo a elaborar la redacción del texto, pero no es que simplemente lo empiezo a hacer así porque sí, sino que este texto debe contener las siguientes partes: introducción, cuerpo o contenido y desenlace o conclusión. De hecho, todo texto literario o no literario, cualquier texto tiene estas partes: introducción, cuerpo y desenlace. O cuerpo, contenido, es lo mismo, desenlace o conclusión también es lo mismo. Y si nos podemos dar cuenta nosotros, hasta en una fábula, una simple fábula, tiene su introducción, que es donde empieza a contar la historia, el nudo o el cuerpo, el contenido, que es donde empieza a contar la historia, el conflicto que sucede, y en el desenlace, el final y la moraleja, ¿no? Entonces, todo texto, literario o no literario, debe cumplir con estas partes de escritura. Una vez que ya tengo redactado el escrito y que he seguido esta fase, finalizo con, perdón, finalizo con la revisión o posescritura. En la revisión debo revisar el texto escrito y las fuentes de información. Si yo me refiero, perdón, si yo me refiero eh, a un texto literario, es decir, que yo he consultado en una fuente de información. Entonces todo debe estar debidamente citado y verificadas estas fuentes. Entonces es mi segunda oportunidad para revisar lo que he investigado y lo que he escrito. También es un buen momento para revisar ortografía y gramática, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se escriben los textos literarios, puesto que los lectores son los que pretenden leer un artículo limpio, ¿no? O un texto que no tenga errores, ¿no? De esta forma, este espacio de revisión o postlectura nos da este momento donde le damos el sentido que corresponde a la información y que sea legible en todo momento. Legible quiere decir que se entienda, ¿no? Una buena opción en esta fase de postlectura es darle nuestro texto a alguien más para que lo lea. Y esta persona preguntarle, ¿qué entendiste de este texto? O ¿qué opinión me podrías dar acerca de ello? ¿Crees que se entiende o no? Entonces, esta persona lo ve desde otra perspectiva, ¿sí? Y nos va a decir en qué mejorar o no, sí, allí está perfecto, yo entiendo esto, esto, esto. Y si le dice a esta persona lo que usted pretendía con ese escrito, pues puede ver que ha tenido éxito en su escritura, ¿sí? Ahora, existen también leyes de los elementos de la comunicación que nos ayuda a la composición de textos literarios, es decir, algunas características que deben cumplir
nuestros textos literarios. Entre ellos está la claridad, la brevedad, la precisión, la corrección y la totalidad. ¿Sí? Cada uno de estos contiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, la claridad nos enseña que la sencillez en la escritura es importante para transmitir el mensaje. No necesariamente un texto con palabras técnicas y bastante eh, digamos, bastante rebuscado, ¿no? Significa que un artículo, un texto escrito sea bueno, ¿no? A veces menos es más. Y al momento de escribir, la sencillez es muy importante porque de esta forma las personas pueden entender el mensaje que se transmite con claridad. La brevedad es brindar la mayor información con el mínimo de palabras posibles. ¿Sí? Tratar de no ser tan repetitivos o de pronto usar frases demasiado largas para explicar conceptos pequeños. La precisión nos habla de focalizarnos en el propósito del texto, ¿no? En pocas palabras, ir al grano. La corrección trata específicamente sobre la gramática y la estructura, que estén bien escritos, que no hay errores ortográficos, que sea legible, que tenga sentido, y la totalidad es no transmitir mensajes incompletos, sino siempre completar nuestras ideas. Finalmente, hay algunas técnicas que existen para redactar textos literarios. Aquí, por lo menos, se hallan cuatro: la de descripción, narración, exposición y argumentación. Dependiendo de lo que el autor pretenda enseñar, se utiliza cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo necesito eh, exponer acerca de algo, ejemplo, yo quiero hacer un texto sobre un teléfono, ¿sí? ¿Qué debo poner acerca de este teléfono? Sus características, ¿sí? Su forma física, qué es lo que tiene por dentro, qué lo hace atractivo, qué lo hace llamativo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de técnica utilizaría para lo que yo quiero hacer? Es la técnica de descripción. La técnica de descripción es muy importante para caracterizar un objeto, una persona o un espacio. Esto es muy importante puesto que se aplica la observación en el elemento a describir, ¿sí? Entonces simplemente se utilizan em, algunos parámetros, ¿no? No caer en la subjetividad, ser fiel, objetivo, completo y conciso, ¿sí? La descripción no se basa en que si yo creo que esto es bueno, si yo creo que esto es malo, qué es lo que pienso de ello, no. La descripción me dice esto es así, 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 sirve para esto, 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 y ya. Se basa simplemente en ser o en brindar una información completa y concisa de algo, de alguien, ¿sí? La narrativa, la narrativa o la técnica de narración es aquella que se utiliza, perdón, que se me raya aquí la pantalla. Listo. La técnica de narración es aquella que hace una descripción en cambio de hechos, acontecimientos u otros elementos de forma creativa y atractiva, ¿sí? Esta también tiene que ser concreta y dinámica también, ¿sí? Este texto puede estar enriquecido con otros recursos literarios, ¿no? Que los vamos a estudiar con posterioridad. La técnica de exposición, ¿sí? Es esta técnica que se basa en
El desarrollo de una idea cuyo objetivo es informar, opinar o comentar, entre otros, ¿no? Igualmente tiene que ser objetiva. Las técnicas de exposición pueden ser similares a una noticia o un reportaje que se apoya por fuentes de información confiables. Y finalmente, la técnica de argumentación es aquella que se utiliza para comprobar, demostrar y convencer, ¿sí? Esta obviamente debe ser objetivo, no debe ser manipulada para el beneficio propio. Es decir, que si yo pienso que está bien, pues lo pinto bonito. No, esta igual tiene que ser una información objetiva, pero que indique nuestro convencimiento mediante la demostración de pruebas confiables, ¿no? Entonces, a continuación, en el recurso. También tenemos un pequeño cuadrito de técnicas de redacción de textos con sus características y algunas técnicas, otras técnicas que se pueden usar, ¿no? Las características son la coherencia, la cohesión, la puntuación y la ortografía, ¿no? Y las técnicas de redacción de textos pueden ser escribir un borrador, intentar escribir párrafos completos y no solo frases, usar márgenes adecuados, cuidar la letra y ortografía y ser limpio y entregar un trabajo presentable. ¿Sí? Ahora, como tarea en casa, tienen ustedes este taller, ¿sí? Que lo pueden ver en la plataforma también, donde tienen dos preguntas. Seguramente has leído o escuchado una obra literaria, novela o cuento. ¿Podrías escribir el título de la obra que has leído? Cualquier obra que usted haya leído, una novela o un simple cuento o una fábula, cualquier obra literaria, ¿ya? Y luego tiene que hacer un pequeño resumen de esta novela, ¿ok? Entonces aquí va a aplicar un poco acerca de lo que ha aprendido de la composición de textos literarios, ¿sí? Puede seguir estas técnicas que dicen aquí. Escriba primero un borrador para que luego escriba el texto definitivo, ¿no? Escriba, perdón. Escriba frases completas, ¿sí? Cuide la letra, cuide la ortografía, presente un trabajo limpio y totalmente legible, ¿ok? Esto igualmente lo suben en PDF en la plataforma. Para esta semana también tienen un cuestionario de preguntas, ¿sí? Que están basados en el recurso de la semana, ¿sí? Entonces, si es necesario, vuelva a leer el recurso para refrescar un poco las ideas y que pueda eh, realizar los intentos de esa evaluación. ¿Ya? Bien, chicos. Eh, voy a tomar la captura de asistencia en honor al tiempo. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún inconveniente, no duden en escribir o al grupo o al número personal del docente para que les pueda ayudar, ¿sí? Así como la semana pasada hubo un problema con la visualización de los archivos PDF, entonces para poderlo solucionar a tiempo, ¿ya? Bien, me falta Daniel en cámara. Por favor, encienda la cámara. Bien. Tomo la captura en 3, 2, 1. Listo. Listo, chicos. Les agradezco mucho su asistencia. Que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.